Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa dedicada al entrenamiento jurídico de abogados y equipos de abogados mediante conversaciones sobre temas jurídicos universales en relación con la inteligencia artificial para que los abogados se perfeccionen jurídicamente sobre el fundamento del derecho, el fundamento jurídico universal, el fundamento universal del derecho, el fundamento jurídico en relación con la inteligencia artificial y así tengan claro cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, frente a la IA. Y hoy explicaré cómo mediante nuestras conversaciones, nuestras sesiones de conversación, cómo mediante nuestras sesiones de entrenamiento, cómo en nuestras sesiones se aprenden muchas cosas jurídicamente en relación con la inteligencia artificial, porque se aclaran, precisan, retroalimentan, fortalecen, perfeccionan, aclaran muchos elementos jurídicos, muchos elementos del fundamento jurídico, muchas partes del derecho, muchos elementos relacionados con los derechos y deberes, con la forma de los derechos y deberes, como con la forma en la cual existen los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y es que, por ejemplo, en una conversación se puede presentar el tema de la justicia, que es un tema abstracto, es decir, impreciso, si se dimensiona sin relacionarlo con una situación específica y propiamente con una relación jurídica específica, con un caso concreto, con un caso. Porque en abstracto, aislada la justicia, aislado el concepto de justicia, el término justicia, la palabra justicia, de un contexto específico, es algo que para algunos se puede considerar abstracto, impreciso, indeterminado, confuso, inexacto, algo que propiamente no existe. Y para dejarlo claro, en una sesión se desarrolla el tema y se precisa, se aclara, se le aclara al abogado que individualmente esté siendo entrenado por nosotros o al equipo de abogados, a cada uno de los abogados de un equipo que esté siendo entrenado por nosotros, que la justicia no es algo abstracto, es algo que incluso sin estar relacionada con un caso específico, con un caso, tiene elementos claros, como por ejemplo el que debe existir un balance entre los derechos y deberes, y no entre unos derechos y unos deberes, sino entre todos los derechos y deberes definidos en el todo el derecho, porque todos los derechos y deberes están conectados entre sí, son interdependientes, se relacionan, es decir, que el goce de un derecho solo es posible si a la vez se gozan los demás derechos y cumplen todos los deberes, porque los deberes son lo que posibilita el goce de los derechos y a la vez los derechos solo existen cuando a la vez se gozan plenamente, cuando se gozan por ende plenamente, cuando como tal se gozan, cuando existe el goce de los derechos. Y esto incluye cuando existe el goce de cada derecho, porque no es posible, por ejemplo, que se goce de la libertad por parte de una persona. Propiamente no es posible que una persona goce de la libertad, goce de su libertad, esté gozando de su libertad, ejerza su libertad, tenga libertad, sea libre, esté libre, si a la vez los demás no gozan de los derechos y por ende de todos los derechos, es decir, de todos los derechos, porque todo está relacionado. Y a la vez no es posible que exista el goce de la libertad, el ejercicio de la libertad, la aplicación de la libertad. No es posible que se sea libre si no existe el cumplimiento de todos los deberes, es decir, de cada uno de los deberes definidos en el derecho, es decir, del todo de los deberes. Si no se aplica el todo de los deberes, si no se cumple con el todo del deber definido en el todo del derecho, creado por el resultado de la unión de cada uno de los deberes definidos mediante él, mediante el derecho, es decir, que el todo del deber es creado por el resultado de la unión de cada deber definido en el derecho y a la vez el todo del derecho, el goce del derecho, del todo del derecho, es el resultado de la unión de cada uno de los derechos definidos en el derecho, en el todo del derecho, mediante el derecho. Y por eso los derechos y deberes son la forma que hace que exista el bien, bienestar, es decir, lo que hace que permita que exista la vida en el corto, mediano y largo plazo según cada situación, cada relación jurídica, según la forma en la cual exista cada relación jurídica. Y por eso el bien, como solo existe cuando existe su todo, cuando como tal existe, cuando existe el todo de su ser, cuando existe totalmente, plenamente, absolutamente, pues esto implica el que cada una de sus partes y, todo, y su todo y el todo del bien deben existir, debe existir a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica. Por eso el deber ser jurídico consiste en la aplicación, es decir, en el goce
de los derechos y cumplimiento de los deberes en la aplicación de los derechos y deberes. Porque el deber ser jurídico consiste en que existe el bien a la medida de cada relación jurídica. Entonces, cuando se gozan los derechos y cumplen los deberes, existe el bien. Se logra la existencia del bien y propiamente existe el bien en relación con ello. Y por esa razón, con esta aclaración, las personas y propiamente los abogados entrenados por nosotros tienen claro, logran aclarar, se perfeccionan jurídicamente sobre la justicia en abstracto y a la vez en concreto, según los temas que específicamente se desarrollen en cada sesión, se van precisando pues, los elementos de la justicia, se va precisando la justicia, se van precisando los elementos de la justicia, las partes y el todo de la justicia. Por supuesto, el conocimiento es un camino, no es un destino, o sea que nunca se obtiene un conocimiento absoluto porque los seres humanos no somos perfectos, pero sí somos perfectibles, nos vamos perfeccionando, vamos mejorando en la medida en que actuemos diligentemente, en la medida en que actuemos bien, vamos mejorando. Y por eso se van conociendo más partes y el todo, es decir, que se van conociendo propiamente más partes y propiamente se va aclarando más el todo de la forma de la existencia de los derechos y deberes y propiamente del bien, de la forma de la existencia del bien, de la forma en la cual existe el bien. Se van aclarando, conociendo, descifrando las partes del bien y por ende se va aclarando de alguna forma cada vez que existe una mejora en el conocimiento, cada vez que se obtiene claridad, se obtiene una aclaración, una claridad sobre el bien. Entonces se va aclarando. Nunca se obtiene la claridad absoluta porque no tenemos acceso a la verdad absoluta, al conocimiento absoluto, pero sí se va aclarando y por ende va existiendo un mundo mejor. Se va mejorando la vida, la condición de la vida, la calidad de la vida. Y por eso, en concreto, si por ejemplo se habla de la inteligencia artificial, de cómo existe el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, se va aclarando cómo aplican los derechos y deberes frente a ello y por ende, si en el tema de la justicia se quiere hablar específicamente, para que esto quede claro, sobre la validez, la diligencia, el bien, cómo existe el bien, cómo se cumple con el derecho, cómo existe la aplicación de los derechos y deberes en relación con el tratamiento de los datos personales que se den mediante una inteligencia artificial en relación con una inteligencia artificial, se va aclarando cómo eso existe a la vez en abstracto, sin estar relacionando ello en concreto con una situación concreta propiamente, con una relación jurídica, pero a la vez se puede especificar en una relación jurídica cómo ello aplica, usando dos formas. Se pueden usar una de dos formas o las dos formas, una por un lado y otra por el otro individualmente para explicar el tema, para dejarlo claro, para perfeccionar jurídicamente a los abogados que están siendo entrenados por nosotros en dicha sesión, que en este caso pues es hipotética, es de ejemplo, estoy inventándome. Y por ende, si se va a usar una forma de concretar las condiciones de la aplicación de los derechos y deberes, es decir, de la validez, es decir, del bien, frente al tratamiento de los datos personales en relación con la inteligencia artificial, pues para que esto quede claro, se pueden usar dos formas. Por un lado, relacionar con un caso real ese tema. Entonces, por ejemplo, con una empresa de tecnología que esté haciendo un tratamiento de datos personales y que se conozcan al menos unos elementos de cómo esa empresa gestiona, trata esos datos personales, se podrá, con base en ello, en lo que se conozca con claridad, explicar específicamente, o sea, especificar, concretar cómo aplican los derechos y deberes frente a ello. Y si en ese ejemplo esa empresa no está aplicando ello, pues entonces está a la vez aclarando esa brecha, ese incumplimiento que existe entre el ser, entre la forma en la cual existe el tratamiento de los datos y el deber ser, cómo se debe cumplir y por ende cómo se debió cumplir, porque si estamos hablando de un caso real, pues ya existió el tratamiento y por ende pues no existió validez frente a ello y pues se está aclarando en el ejemplo, en la explicación mediante ese ejemplo, usando un caso real, cómo debió ser ello y cómo no fue atendido el deber ser jurídico, cómo no fue cumplido el derecho, cómo no se cumplió con el derecho, cómo no existió el cumplimiento del derecho en relación con ello. Y la segunda forma de explicar esto, especificando el tema de, en este ejemplo, el tratamiento de los datos personales en relación con la inteligencia artificial, con una relación jurídica específica se puede inventar una relación jurídica y se puede decir que si existiera esto y esto y esto, debería existir esto y esto y esto jurídicamente. O sea, si existiera este tipo de programa de ordenador, de programa de computador, es decir, de software, y si existiera este tipo de programa de entrenamiento en esta empresa y si existiera este tipo de hardware, es decir, de elementos físicos de la computación como este tipo de teclado, este tipo de tarjeta de video, este tipo de memoria, este tipo de pantalla, lo que sea,
y si existiera este tipo de telecomunicación, este tipo de red alámbrica o inalámbrica mediante esta forma, por ejemplo, un satélite o mediante esta otra, por ejemplo, una red inalámbrica basada en una tecnología de Wi-Fi local, no con cobertura general, sino para una organización específica y no conectada mediante satélite, sino mediante otra forma de telecomunicación que permite el acceso a Internet, a la red mundial de información. Entonces se explicaría frente a cada uno de esos elementos que se van inventando, cómo aplican, o sea, cómo deben aplicarse, cómo aplican, cómo se aplican los derechos y deberes, es decir, cómo se cumple con el derecho frente a ese tema. Entonces, como nos damos cuenta, pues se van aclarando muchas cosas y yo he hablado pocos minutos. Entonces, imagínense todo lo que se puede aprender en una sesión de entrenamiento jurídico para abogados y equipos de abogados mediante conversaciones sobre temas jurídicos universales en relación con la inteligencia artificial. Y esto lo detectamos con nuestra experiencia. Nos dimos cuenta que la forma en la cual la gente se siente más agradable, por ende más motivada y aprende más, es mediante conversaciones, porque existe una relación activa, o sea, los entrenados, los que están siendo entrenados, los abogados, el abogado o abogados que están siendo entrenados son una parte activa, participan activamente, están activos en la conversación, no solo son receptores, no son sujetos pasivos, no están como personas pasivas o en una posición pasiva, con un perfil pasivo, bajo un perfil pasivo, sino que están siendo activos, son activos, participando, presentando sus puntos de vista, sus inquietudes, sus dudas, expresando cómo se van retroalimentando, ellos mismos van expresando, en algunos casos, según cómo quiera actuar cada abogado participante en ello, van expresando algunos que han aprendido esto, lo otro, y van inclusive con el diálogo explicando cómo han aprendido, a la vez están retroalimentando porque están precisando, porque están aclarando, o sea, hablando de una forma cada vez más clara, expresándose de una forma cada vez más clara frente al fenómeno, o sea, frente al tema jurídico, frente al fenómeno jurídico que se ha abordado, y por ende, pues a la vez, incluso con su propia habla, está a la vez retroalimentándose. Entonces es algo muy efectivo, muy útil, muy ágil. Se aprende de una manera cercana porque se cuenta con un entrenador de alto nivel, pero está cercano, no es distante. Por otro lado, es personalizado el entrenamiento porque se están atendiendo las situaciones a la medida de cómo se va dando el diálogo con base en la forma en la cual exista cada abogado involucrado en cada entrenamiento. Y a la vez, reitero, se aprenden muchas cosas en corto tiempo. Entonces, de hecho, desde el punto de vista académico, es algo muy original, agradable e interesante y por ende efectivo, útil, óptimo, se aprende muy bien y muy rápido, o sea, de una forma simple, rápida, simple que a la vez es rápida, y desde el punto de vista de la inversión, pues da un retorno muy bueno, es una inversión con un retorno de alto valor, porque en una hora y media, en 90 minutos, que es la duración de cada sesión, se aprende mucho, entonces es una inversión que vale mucho la pena, que es como dicen los que están en el sector del mercadeo, del marketing, es una oferta irresistible, es una oferta que los abogados ven y quieren aceptar, aceptan sin problema, la ven muy atractiva frente al precio además que pagan. Y a la vez, pues, es una forma de evitar esfuerzos frente al aprendizaje de este tema, del criterio jurídico en relación con la inteligencia artificial. Porque, por supuesto, es deber de cada abogado y es el ideal y aparte es algo que nos gusta, el leer, el acudir a eventos, el formarnos constantemente sobre los aspectos del derecho, por ende en relación con la inteligencia artificial, pero de alguna forma optimizamos la forma de aprenderlo porque evitamos algunos esfuerzos, porque los abogados entrenadores de jurídica son gente de alto nivel de formación y con alta experiencia que transmite de manera simple pues su conocimiento y por ende los abogados que se entrenan con nosotros lo obtienen de una manera simple y se evitan muchos esfuerzos y a la vez cuando continúen formándose en el tema, aprendiendo del tema, capacitándose sobre el tema, perfeccionándose jurídicamente en el tema, van entendiendo, dimensionando, aclarando, dominando, perfeccionando todo de una forma más ágil, más simple, porque ya tienen el entendimiento de la estructura, del fundamento y propiamente de la forma en la cual existen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. De hecho, a la vez son capaces, por ende, de controlar las afirmaciones o mensajes que se hagan que realmente no sean válidos y solo recibirán como retroalimentación después de haber aprendido con nosotros como algo que complemente el aprendizaje que han logrado con nosotros, cosas que realmente sean parte de la validez, sean parte de los derechos y deberes, sean parte del derecho
y no cosas que se presenten como parte del derecho y que no lo sean porque sean finalmente formas que no son armónicas con los derechos y deberes y propiamente formas que no permitan que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, sino que sean formas que precisamente compliquen o incluso afecten el que exista la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Entonces, en última, los abogados en general aclaran el derecho y en particular aclaran cómo existe el derecho, cómo existe lo definido en el derecho en relación con la inteligencia artificial y como nos damos cuenta es un conocimiento universal, por ende cualquier abogado o equipos de abogados pueden entrenarse con nosotros porque damos el fundamento jurídico, o sea, los elementos universales del derecho, es decir, aclaramos la forma de los derechos y deberes, características de los derechos y deberes, condiciones jurídicas, elementos del derecho en relación con la inteligencia artificial, lo cual a la vez les permitirá saber y por ende cumplir de una forma cada vez más simple las diferentes normas que se apliquen en cada relación jurídica que involucre una inteligencia artificial, en cada relación jurídica que incluya una inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de entrenamiento jurídico para abogados y equipos de abogados mediante conversaciones sobre temas jurídicos universales en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y si lo desean se suscriban y en general para que mediante nuestro blog se enteren de nuestros contenidos sobre el fundamento jurídico universal, el fundamento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.